Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última videoconferencia del 2020, del maravilloso 2020. Estoy acá con dos genias de la medicina, la que ustedes siempre conocen, la doctora Dorotea Fantel, médica hematóloga, y con la doctora Romina Pelle, médica ginecóloga. Hola Dorotea, hola Romina, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Gracias, Romina, por aceptar esta invitación. Esperemos en los próximos minutos escucharte. Y bueno, también agradecemos a Janssen que nos haya apoyado todo el año. Y bueno, esta será la última videoconferencia, videocharla, videoentrevista que tenemos este año. Que esperamos seguir el año que viene. Pero no se olviden que tenemos fiesta, de fin de año. El 18. Bueno, vamos a hacer algo muy interactivo, así de preguntas y respuestas que nos han ido llegando, e independientemente de eso pueden también escribir preguntas en el vivo, en el chat, que yo las voy a ir leyendo y las voy a ir haciendo al final de las que ya están, de las que ya nos hicieron llegar. Vamos a empezar de algo muy general y después para ir a cosas por ahí más particulares. Una de las preguntas que surgen siempre es si es posible volver a tener hijos después de haber hecho quimioterapias e inclusive después de hacer un autotrasplante de médula ósea. Bueno, ¿me escuchan? No están recortando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, está buenísimo este tipo de actividades que suman pacientes y que ayuda y contribuye a la difusión de distintas herramientas que tenemos los médicos, sobre todo para las cuestiones más preventivas, ¿no? Esa pregunta está en relación con un aspecto que nosotros consideramos como preventivo también. Yo me especializo en reproducción asistida y muchas veces, digamos, dentro del hospital donde trabajamos, tenemos un programa de preservación de fertilidad que está orientado a tratar de resguardar gametas o establecer alguna estrategia de prevención antes del inicio de quimioterapias o tratamientos oncológicos, potencialmente que comprometan las gónadas, ¿no? ¿Qué son las gónadas? Las gónadas. Bueno, el ovario y bueno, y los testículos, digamos, ¿no? Nosotros, las mujeres particularmente, nacemos con una cantidad de óvulos determinado que vamos a utilizar y que están en nuestros ovarios, y a lo largo de toda nuestra vida reproductiva vamos a contar con un número finito de esos óvulos, y esos óvulos, a la medida que pasa el tiempo, van siendo utilizados con el fin de procrearnos, ¿no? De tener descendencia. Hay situaciones que pueden comprometer esa cantidad finita que no se vuelve a reproducir, que es con lo que nosotros nacemos y que hay que cuidarlo, ¿no? Una puede ser, por ejemplo, una cirugía, entonces digamos, una cirugía muy ablativa sobre uno de los dos ovarios puede modificar esta cantidad de óvulos que nosotros disponemos para poder embarazarnos. Y las otras pueden ser tratamientos oncológicos, por ejemplo, tratamientos quimioterápicos o tratamientos radioterápicos. Eso hace que se reduzca el número y además afecte la calidad. Entonces, esa pregunta que tiene que ver si uno después de una quimioterapia puede volver a quedar embarazado va a depender de varios factores. Uno es del tipo de tratamiento que va a recibir, otro es cuánta cantidad de óvulos yo tengo, que se llama reserva ovárica, la edad y la edad de la mujer. La combinación de drogas que se utilicen, no todas las drogas son iguales, no todas las drogas tienen un efecto sobre el ovario, el mismo efecto sobre el ovario, y la combinación, la cantidad y la duración de los tratamientos y la intensidad de los tratamientos está en relación a cómo quede el ovario afectado o no por eso. Así que en general,
uno cuando piensa que antes de instalar un tratamiento quimioterápico, un tratamiento oncológico en general, es recomendable que se le asesore al paciente sobre alguna estrategia para preservar fertilidad, o simplemente que se asesore para ver si lo que va a recibir puede comprometer su fertilidad futura o no una vez que termine el tratamiento. Perfecto. ¿Y cómo se hace para, en tal caso, congelar óvulos o espermas e intentar un embarazo post-tratamiento? Bueno, ahí está buenísima la pregunta, porque es algo que fue en los últimos años en reproducción asistida. Esto es del campo de la reproducción asistida en general, y han habido muchos cambios, sobre todo del aspecto más técnico, ¿no? Desde el aspecto más de laboratorio, muchos avances que permitieron poder congelar óvulos, que son estas células, ¿no? La semillita de la mamá que está dentro del ovario, y también los espermatozoides, que está dentro de lo que es la eyaculación en el hombre, y han permitido congelarlos y sobre todo recuperar casi como si no le hubiese pasado absolutamente nada al descongelarlos. Entonces, este avance desde lo técnico, desde el laboratorio, permitió poder ofrecerles a las pacientes esto de criopreservar ovocitos. Capaz que eso lo notan un poco más en la parte más mediática, donde ven que alguna actriz se congeló los óvulos o que alguien congeló los óvulos para ser madre después. Bueno, esto es lo mismo, nada más que la motivación es poder hacerlo antes de estar expuesto a algo que puede llegar a comprometer estas células. Esto se hace con una estimulación. Las pacientes durante un lapso de 10 días aproximadamente reciben una medicación exógena que estimulan a estos ovarios para que en este mes, en ese periodo, en vez de ovular un solo huevo, ovulen la mayor cantidad posible de ovocitos, y después eso se extrae a través de un procedimiento muy, digamos, mínimamente invasivo, y se extraen los ovocitos del cuerpo y se congelan. Perdón, Bien. ¿eso se hace por la laparoscopía? Porque si No. uno no se imagina cómo se hace eso. Porque bueno, los ovocitos, nosotras las mujeres ovulamos. mínimamente. Sí, Digamos, ovulamos un huevo por... Nosotros las mujeres tenemos una particularidad, que ovulamos un huevo por mes. Nosotros estamos durante todo el ciclo generando un huevo, y ese huevo es el que ovulamos. Nosotros, esto consiste en estimular con medicación para que en ese mes, en ese periodo, ovulemos la mayor cantidad posible, 10, 15, 7, 12 ovocitos en un ciclo. Vamos siguiéndolo ecográficamente, y esos óvulos están dentro del ovario, que está dentro de nuestro abdomen. Entonces hay que ir a buscarlos, o sea, esa es la segunda situación que tenemos. Primero hay que estimular para que sea más de uno, y lo segundo es que hay que ir a buscar y rescatarlo. Entonces eso se hace a través de la vagina. Si alguna vez hicieron una ecografía transvaginal, el mismo transductor se hace en quirófano con anestesia general o local. La paciente puede estar despierta, es un procedimiento ambulatorio muy seguro, donde el transductor transvaginal se le monta una aguja muy finita, y desde el fondo del saco de la vagina se accede a la pelvis y se aspira cada uno de los óvulos que está teniendo en el ovario. El ovario, al estar estimulado, se acomoda muy cerquita de la pared vaginal, y eso facilita maniobrar y poder sacarlo a través de la vagina con el transductor. Siempre es con ecografía guiada. Es un procedimiento que generalmente no lleva más de media hora, como mucho, como muchísimo, y la paciente se va a su casa. Así que es un procedimiento bastante bien tolerado y seguro, tiene muy baja tasa de complicaciones. Así que es algo que nosotros hacemos tanto para fertilización asistida como para criopreservar los óvulos.
Cuánto En más el fácil caso la del tienen los hombre, hombres, ¿no? claro, Cuánto en el más caso de fácil los la hombres, tienen, ¿eh? en el Muchachos, caso de los hombres tenemos así, igualdad también en eso. bueno, no creo que lo logremos por dos motivos. Uno, porque la mujer, un poco esto también habrán oído hablar del reloj biológico, la mujer nace con un número finito de óvulos y no se regeneran. El hombre no, el hombre tiene la posibilidad de seguir produciendo espermatozoides muy entrado a la edad. Por eso ustedes conocen casos también que hay hombres que tienen 70 años y están con su primer hijo, con su octavo hijo, no sé, Mick Jagger, se me ocurre alguna hora, y Chaplin. tienen Chaplin y que tienen otros problemas, no es que es algo gratuito, tienen otras cosas que se les van sumando, pero digamos en cuanto a que no están corriendo con esta sensación de que se quedan sin, digamos que se quedan con poco, sino que ellos tienen posibilidad de generarlo, y bueno, y después la facilidad quizás o la poca intervención que tienen en cuanto a obtener una muestra por masturbación. Es curioso ese dato, pero nosotros ovulamos un huevo por mes, que ese óvulo es el que va a definir un montón de cuestiones, sobre todo del embarazo inicial y el embrión, y los hombres por mililitro tienen arriba de 15 millones de espermatozoides, o sea, la diferencia es abismal, 15 millones por mililitro de eyaculado, o sea que puede tener, hay gente que puede tener, no sé, como mínimo, ¿no? Pero puede tener 150 millones por eyaculado, es realmente muy diferente. Pero bueno, la biología se balanceó también con otras cuestiones. Absolutamente. Romina, te pregunto, ¿qué es lo que hace que posquimio no venga más la menstruación? Es decir, ¿qué es lo que la Claro. afecta para que desaparezca? Bueno, un poco para no ponerme muy técnica, pero hay algunas drogas que se utilizan que tienen como distintos niveles de acción, las drogas quimioterápicas. No todas son muy malas o muy dañinas por sí solas. Hay dos que son realmente para uno tener en cuenta y que muchas veces se utilizan en combinaciones previas a trasplantes, por ejemplo, de médula y demás, que es la ciclofosfamida o los derivados. Tienen una acción muy directa eh, sobre un mecanismo muy particular dentro del ovario que hace que este número de óvulos que yo tenía al principio rápidamente se pierda, pero se pierde hay como 2 o 3 lugares que actúan, ¿no? En un solo lugar y hace que la pérdida sea muy rápida y de mucha cantidad. Entonces los pacientes pierden esta posibilidad de poder ovular porque ya no tienen con qué, y además hay otros factores que tienen que ver con la vascularización y con la evolución de los óvulos más maduros, que son los que generan las hormonas. El ovario es una glándula, en realidad, eh, que tiene dos funciones muy importantes. La primera función es esta reproductiva, todos los meses ir digamos, dando un óvulo para ver si es fertilizado, y la segunda función es la función hormonal, que es la que vuelca la sangre, por decirlo así, las dos hormonas principales, que son los estrógenos y la progesterona, y que esas hormonas tienen un montón de otras funciones. Nos definen generalmente, por ejemplo, los caracteres sexuales secundarios, 90, 60, 90, por ejemplo, para decirlo Ojalá. así, pero también actúa sobre los huesos, sobre la posibilidad de tener un metabolismo sano de depósito de calcio, también sobre el sistema cardiovascular, reduciendo los riesgos a nivel del sistema nervioso central, con lo que tiene que ver con los cambios de regulación de temperatura, con los cambios de humor. Entonces, esos estrógenos y progesterona, que tienen otras funciones además de acompañar un proceso reproductivo, tienen efectos en otros lugares. Entonces, cuando el ovario está sometido o deja de funcionar, por ejemplo, frente a un tratamiento muy intenso, uno empieza a notar los efectos que se llaman efectos secundarios o efectos tardíos de la disfunción del ovario.
Entonces, por un lado, tengo dificultades reproductivas y por otro lado, tengo dificultades en todas las dimensiones donde trabajan estas hormonas, porque no tengo estas hormonas. Entonces, muchas de los efectos adversos que uno tiene cuando el ovario deja de funcionar, por ejemplo, los calores, el aumento del riesgo cardiovascular, el tema de la densidad en la mineral ósea, la reducción en la densidad mineral ósea también, los cambios de humor, bueno, esos son efectos secundarios, sequedad vaginal, sofocos, esos son efectos secundarios por la hipoestrogenemia, fundamentalmente por la disminución de los estrógenos, y eso es un marcador de que el ovario no está funcionando. Ok. ¿Y esta situación de menopausia o de esterilidad postquimio puede ser reversible? Bueno, eso es una pregunta también buenísima, porque no hay un solo factor que determine la reversibilidad. Por lo general, esto está en relación con la edad de las pacientes, por la intensidad de tratamiento y por esta reserva inicialmente que nosotros evaluamos al principio de todo. Es como, bueno, a ver, ¿cuánto tengo para perder, por decirlo así? ¿Cuán intenso es el efecto que yo tengo sobre la gónada? Y ahí va a dar un resultado que a veces es total, que es un cese de la función completa. Hay veces que ese cese de la función es parcial. ¿Qué quiere decir? Que el ovario logra recuperar su función tanto hormonal como reproductiva post-quimioterapia, y el problema también que uno tiene que pensar, más allá de volver a ciclar o volver a ovular después, es por cuánto tiempo. Entonces es posible que uno recupere digamos, esa función, pero quizás no sea una función que se vaya a sostener digamos, a lo largo, ¿no?, del tiempo, ¿no?, entrado en años. Sí se sabe que estos efectos hacen que el periodo reproductivo de la mujer se acorte en tiempos. Generalmente las mujeres dejamos de funcionar los ovarios a los 50 años, que es la edad media de la menopausia, y es posible que estas pacientes cesen con estas funciones unos años antes, 40, 42 años, o mucho antes, ni bien terminen su tratamiento. Entonces uno posicionándose en una edad joven, uno no puede prever por cuánto tiempo más puede tener. Pero para ser puntuales con la respuesta no siempre el cese de la función es total. Hay disfunciones que se marcan, que aparecen en formas solapadas y que son en formas parciales. Lo que sí se sabe es que más acá o más allá hay una disfunción del ovario que se va a notar en algún momento y uno tiene que estar atento. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Cuando se habla de tratamiento para el mieloma, sobre todo de autotrasplante, se habla de que hay alteración en las mucosas. Sí. En general se alude a las mucosas de la boca, del tracto digestivo, pero no se menciona mucho la de la mucosa vaginal ni la uterina. ¿Qué sucede con esa mucosa? ¿Qué alteraciones sufre? ¿Cómo se reconstituye? Si es que se puede reconstituir. Sí, en general las alteraciones de los efectos inmediatos, busqué en esto en particular, como les comentaba, tuve que leer un poquitito más vinculado a lo del mioma porque fui a buscar puntualmente, porque no es algo común que nosotros veamos con quimioterapias fuera del efecto, digamos, reciente, ¿no?, de la quimioterapia, pero las mucositis que uno puede ver digamos, en el tracto digestivo y demás, no es algo muy común en la parte de la vagina. Sí se ve mucho en radioterapia, en otro tipo de tratamientos. Ahí sí uno puede digamos, ve atrofia, ve sequedad, ve posibilidades de sinequia. Hay cosas muy raras que tienen que ver con enfermedades que se dan con rechazo a injerto huésped, que se tratan diferente, pero es algo muy, muy raro y no es frecuente. Generalmente lo que sí puede pasar es que aparezcan vulvitis o aparezcan alteraciones en la mucosa, quizás más a largo plazo, como signo indirecto de esto que veníamos conversando, que es la reducción de los estrógenos circulantes. Y la mucosa vaginal, digamos, las paredes vaginales
son muy, digamos, son su trofismo, su alimento, digamos, están bien nutridos y bien hidratados y que no tienen dificultad cuando tienen estrógenos. Entonces, cualquier situación que haga que disminuya los estrógenos en forma momentánea o en forma permanente, van a tener atrofia de este epitelio vaginal, inclusive pueden tener la misma pielcita, por decirlo así, digo epitelio, es como la pielcita que recubre. Esto, que se nutre con estrógenos, también lo comparte las paredes de la uretra, y es posible que ante la disminución de los estrógenos, uno presente sequedad vaginal, irritación e inclusive síntomas poco claros de incontinencia de orina, que se llaman incontinencias de orinas de urgencia, que es que los pacientes sienten permanentemente que tienen que ir al baño a hacer pis, y eso es como una especie de sensación falsa, una falsa sensación, porque no es que está la vejiga llena, sino que ese mismo epitelio que se nutre de estrógenos da como una mala señal generalmente, ¿no? Se llama urgencia miccional. Las grandes vulvitis o los efectos que tenemos sobre la vagina, se ven con la radioterapia, eso es lo que quería decir, No, que más que nada se ve con las radioterapias. Perfecto. ¿Y esto tiene que ver también con la libido o no? Porque nos refieren que hay medicamentos que a lo mejor pueden disminuir la libido. ¿Es posible esto y cómo se normaliza de alguna manera si esto ocurriera? Sí, en general la libido o digamos, las disfunciones sexuales es como, digamos, hay como distintas situaciones, ¿no? Quizás para definir. Y hay algunas drogas quizás o algunas situaciones que están más asociadas en esta expresión. Las disfunciones sexuales tienen que ver pueden ser desde deseo sexual hipoactivo, desde relaciones sexuales dolorosas, dificultades en la penetración, lograr el orgasmo, tener deseos. Esto tiene que ver con, uno siempre tiene que tratar de descartar otras situaciones generales, sobre todo en pacientes complejos o digamos, o tratados, que puedan estar asociados. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un hipotiroidismo, otras condiciones como, qué sé yo, disfunción renal, algo más sistémico que puede estar representado como un síntoma más esto. En las pacientes particularmente que cursan con enfermedades oncológicas, esto también está muy en relación con el momento, te digo lo que se describe en general, con el momento, ya sea en el momento del diagnóstico o en el momento de tratamiento. Hay desde digamos, pacientes que están o con mucha fatiga, o con mucha ansiedad, o con mucho estrés de esta situación, y hace que repercuta en la esfera sexual en algunos de estos puntos. Entonces, cuando puntualmente la libido está más relacionada quizás con medicación, el corticoide puede estar asociado con una disminución de la libido, pero bueno, también digamos, hay pacientes que en todo esto lo viven de distintas formas, también hay cambios en la composición corporal, cómo me veo, el otro, la posibilidad de sostener la intimidad con la pareja. Bueno, es bastante florido. Pero, por ejemplo, en los casos de sequedad vaginal, que también está dentro de la esfera de las disfunciones sexuales, hay cosas puntuales que se pueden hacer. Por ejemplo, por ejemplo, con dificultades para la penetración o mantener relaciones sexuales por la sequedad vaginal. Esto tiene que ver, como dijimos, con la hipoestrogenemia, y uno puede tener tratamientos locales con estrógenos ahí. Entonces, y eso se puede, digamos, es algo que se resuelve, que tiene un tratamiento directo, se absorbe por la misma mucosa del lugar y no hay ningún problema. Después, con respecto a la libido, es un poco quizás más complejo, que hay que ver en qué momento se encuentra el paciente. Exacto, porque tomando esto que vos decís, también hay una realidad que es como que el deseo sexual, el sentirnos amados, y también todo eso es curativo, ¿no?
pero que si se pierde el deseo sexual y no hay esa libido, más allá de las disfunciones o las sequedades o que pueda haber, ¿cómo se puede hacer para reactivarlo? Esto por ahí esto va más apuntado a un especialista en sexología, ¿no? Como para recuperar eso que tanto sana, ¿no? Es lo que nos refieren. Sí, hay, yo no soy sexóloga, pero particularmente también me parece que hay que manejar con cierta prudencia, porque leí un trabajo que me pareció súper interesante, que es que uno debe preguntarle al paciente en cuanto a la esfera de la sexualidad, ¿no? De cómo se siente con eso. Pero no hay que estigmatizarlo como un problema. Esto es solamente un problema si para el paciente es un problema. No es que esto le da categoría de normalidad o no normalidad. Si para el paciente esto no, digamos, no surge como problemática, no hay que patologizarlo desde este lugar. Eso es lo que se propone. Entonces uno tiene que acompañar a la inquietud del paciente y tiene que escuchar y tiene que tratar de desmenuzar bien exactamente a qué se refiere con esto o en qué situación se encuentra para poder ayudarlo mejor si es que para el paciente es un problema. Pero no es que los pacientes están obligados a que esto forma parte de la normalidad y que si para ella no tener líbido o para él no tener líbido, en este momento que transcurre no es un problema, no hacerlo, no nosotros decirle que eso es un problema para ellos. No sé si me explico. Entonces, hay que como Sí, que sí, sí, es escuchar clarísimo. y Escuchar, tenerlo. escuchar al paciente, pero que también a veces es una consulta de los cuidadores, ¿no? De las parejas, en realidad, Por de los y las supuesto. pacientes, porque es una cuestión de a dos, ¿no? Y entonces no saben cómo vincularse, la pareja hombre o la pareja mujer no sabe cómo vincularse con su pareja hombre o mujer, porque empieza a haber este tipo de disfunciones y entonces ahí empieza a ser un conflicto, ¿no? A veces en las Bueno, parejas. eso tiene que ver con que también, por eso decía, uno tiene que ver en qué momento está del tratamiento. Si uno está en la primera etapa, cuando tiene un diagnóstico, si está en pleno tratamiento, porque no solamente hay cambios corporales de uno, y también puede aparecer esto que son distrés, como respuesta adaptativa a una situación que lo supera al paciente, la sensación de ansiedad, la fatiga, que también está descripta, asociado con esto, que son, digamos, hay cambios que no solamente son con uno, sino también son cambios con el otro, el cambio en la sociabilización y en la vinculación con el otro, ¿no? Entonces, eso quizás es algo para que lo pueda, hay varias propuestas que se pueden hacer, desde consultar con especialistas, sobre todo en sexología, si es algo que realmente preocupa. También hay tratamientos fisiológicos locales, como les estaba contando puntualmente, Sí. esto de la sequedad vaginal. En algunos casos en las mujeres se le puede ver la posibilidad de aumentar la libido con testosterona, aunque es controvertido. En el caso, por ejemplo, de los varones que tienen afectados, por ejemplo, por medicación o por lo que fuere, como habíamos comentado, las posibilidades de que tengan neuropatías periféricas o disfunciones eréctiles, el sildenafil puede ser una solución a disfunciones también de la esfera sexual. Y después hay un montón de terapias que también se recomiendan, que tienen que ver con terapias cognitivos conductuales, ¿no? Donde están más dirigidas a síntomas específicos, y también se convoca a las parejas, donde quizás la pareja el compañero o compañera que tengan puedan participar de estas terapias y sentirse parte de acompañar en esta situación a los pacientes. Y poder entender por ahí un poquito más cabalmente qué le pasa al otro, ¿no? En esta situación tan particular como es el tránsito por un mieloma, por cualquier Claro. enfermedad, pero bueno, en este caso por un mieloma, ¿no? Cambiando ahora un poquito de tema, nos preguntan, ¿qué relación hay entre el estudio de densitometría y el mieloma?
¿Qué es lo esperable que ocurra en esos resultados en una paciente con mieloma? Bueno, particularmente, bueno, ustedes saben más de las lesiones que, digamos, que definen un poco esta patología. Nosotras, una de las, la densidad ósea, como les comentaba antes, dependen de la función del ovario, directa o indirectamente. Entonces, esos depósitos de calcio que están en el ovario, en el hueso, dependen de la presencia de estrógenos. Si la gónada no funciona, entonces hay un aumento en la reabsorción, o sea, en la salida de calcio del hueso, y hace que los huesos se vuelvan un poco más débiles y tengan más riesgos de fractura. En estos casos particulares, nosotros generalmente esto se pierde muy entrado después del cese de la función del ovario. Entonces, lo que quiero decir es que si la mujer menopáusica pierde su función a los 50 años del ovario, recién puede aparecer riesgos de fractura o osteopenias pasados los 10 años, que es ahí donde nosotros empezamos a ver un poco más el tema del metabolismo del hueso. En estas patologías, que ustedes saben más que yo, están involucrados estas lesiones por cómo se generan estas células que se alojan en los huesos, aumentando el riesgo de fractura. Así que, bueno, tienen que tener un control un poquitito, sobre todo en dónde están ubicadas esas lesiones, hay que tener un poquitito el control más cercano. Son pacientes que generalmente, ya les digo, si funciona el ovario, el riesgo en sí mismo de fractura fuera de lo que es el mieloma no es elevado, excepto que tengan otras patologías de base, ¿no? Clínicas, pero generalmente cuando funciona el ovario ese riesgo no está. ¿Y tiene alguna relación esto o por qué nos refieren que se agrandan las mamas y se ponen como más densas? ¿Esto puede ser por la medicación? ¿Hay alguna relación con esto que estás contando ahora? No. Bueno, no, desconozco, capaz que lo tendría que Por la rever, edad. Yo le pero dije no a la paciente está. que era por la edad. ¿Está mal? No, al contrario, la densidad mamaria va modificándose, la mama es una glándula como cualquier otra y va cambiando con el tiempo. Por lo general en las mujeres más jóvenes hay mayor tejido y poco contenido de tejido graso, y a medida que pasan los años, con la edad hay un reemplazo de ese tejido graso por el tejido glandular. Al contrario, las mamas con el tiempo tienden a tener mayor contenido, menos densidad en eso. Pero bueno, más es una contenido glándula. graso, pero más tamaño también. Puede ser, pero no a expensas de la glándula, quizás, pero No. no el coso. Pero me refiero que si no hay también es una glándula que responde a la ciclicidad de estrógenos y progesterona también, a nuestra ciclicidad de hormonas. Entonces puede ser que eso esté más asociado, que lo que responde es el componente glandular, y que en determinados momentos, generalmente en la segunda mitad del ciclo, eso esté más vinculado con la presencia de progesterona. Bien, bueno, y vamos a las dos últimas. Nos preguntan qué efectos físicos puede tener el hecho de no indisponerse más, por ejemplo, en la piel, en el metabolismo, inclusive Claro. siendo menor de 40 a veces. Bueno, un poco reforzando lo que veníamos diciendo, no indisponerse es como uno de los últimos eventos que nos está marcando que el ovario como glándula ya dejó de funcionar hace un tiempo. Entonces, todos los efectos que vemos, como el cese de la menstruación, de la evidencia de la menstruación, tiene que ver con que ya no tenemos estrógenos y no tenemos progesterona. Entonces hay cambios en todos los otros niveles de todo lo que veníamos conversando antes, ¿no? O sea, hay cambios en la piel, hay mayor sequedad, hay cambios en la composición corporal, en los depósitos de grasa, generalmente se aumentan a nivel del abdomen.
hay una pérdida progresiva, mínima, pero sostenida de la masa ósea, hay sofocos, en algunos casos hay pérdida digamos, a veces se asocia a pérdida de pelo, efectos cardiovasculares. Bueno, digamos, eso tiene que ver con la ausencia o la disfunción del ovario en la producción de las hormonas. Bien. Y bueno, vamos a la última. Nos preguntan, habiendo tenido este tipo de cáncer, ¿hay más predisposición de contraer un cáncer de ovario o de útero? No por... ¿Cómo? Dorotea dice que no, con la cabecita. No hay, yo no conozco que esté en relación a tener una predisposición, excepto que tenga una condición, digamos, personal genética de que tenga unas segundas neoplasias. Pero en algunos casos, algunas medicaciones, puede ser que esté asociado al inicio de una segunda neoplasia. Sí, pero el porcentaje es muy bajito y en realidad cuando uno busca riesgo-beneficio, el beneficio es mayor en tomar la droga que el no recibirla, porque si vos no recibís, en realidad uno se muere por otro cáncer, digamos. Entonces, Claro. el riesgo-beneficio, el tener una neoplasia secundaria a una medicación es mucho más bajo que el no controlar la enfermedad. Por eso las medicaciones, por más que tengan un riesgo bajo, si están indicadas, hay que recibirlas. Te saqué la respuesta. No, perfecto. Mejor. Perfecto, para el cierre quedó, pero mira, con moño. Bueno, Romina, te agradecemos infinitamente y le voy a dar la palabra a Dorotea para que haga sus maravillosos cierres brillantes. No, la verdad que realmente fue muy útil, Romina, muchísimas gracias. Sé que te hicimos estudiar, porque bueno, no es habitualmente haces, pero lo hiciste excelentemente bien. Creo que todos nuestros pacientes aprovecharon y si quedan preguntas, los invito a que las manden y nosotros se las contestaremos. Mariana, como siempre, muchísimas gracias por haber conducido. Ya sos una conductora ahí. Realmente agradecer a Janssen que nos apoyó durante todo el año y que espero nos siga apoyando como lo hicieron. Muchas gracias a todos. Nos vemos el 18. Gracias, Romina. No, por favor, gracias por la propuesta. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.